No busque lo que no se te ha perdido. El caso impactante de Mateo, un chico que durante muchos años intentó pactar con un demonio. Cuando Mateo tenía 14 años, un día se levantó y se dio cuenta que su familia había entrado en una crisis severa en la cual lo habían perdido todo. Empezó a buscar diferentes posibilidades de cómo poder ayudar a mejorar la economía de su familia. Caminando por la calle, de repente tropezó con un libro de brujería donde decía la forma de pactar con un demonio y cómo este demonio podía ayudar en todo lo que él quisiera. Él pensó que esta era la mejor manera de ayudar a mejorar la economía de su casa. El libro le indicaba cómo comunicarse con un demonio y le decía que si lograba hacer contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de Satanás, él lo llevaría a comunicarse con quien lo ayudaría en lo que él quisiera. Empezó a intentar comunicarse con él de diferentes maneras, pero no tuvo respuesta alguna. También empezó a buscar cantidades de brujos y nada. Después, en una ocasión, encontró otro texto donde había un pacto que se refería a una de las maneras más usuales de la antigüedad, donde se podía tener contacto con Satanás. Empezó a aprenderse infinidades de oraciones, infinidades de rezos, infinidad de llamamientos que le decían que se apareciera. También le decían que quería verlo, que le mandara a alguien o algo para saber si lo estaba escuchando, pero no tenía respuesta. Pasaron 2 años y medio y empezó a tener sus primeros resultados. Cuando el demonio se encontraba haciendo todos los rezos en su casa, empezó a hacer una oración desesperado y empezó a mencionar nombres de demonios que el texto le decía que dijera, para que estos demonios pudieran aparecer. Cuando terminó los rezos, se le apareció alguien, pero no en la forma como él lo reconocía. El diablo no era como él creía que era. Era un señor negro barrigón que se sentó al lado de él. El impactado le dijo, ¿quién eres tú? Y él le contestó, ¿no que me querías ver? Mateo le responde que él no puede ser el diablo. No creo que te me hayas aparecido así, dice. Él le contestó, no, yo no soy el diablo, y desde ese día el Señor lo empezó a acompañar a todos los lados, enseñándole santísimas cosas, desde cómo hechizar a un perro hasta cómo inducir efectos malignos a la gente. No era algo que le explicara, él solo pronunciaba su nombre y ahí mismo aparecía. Ya después de varios días, al Mateo haber anunciado a este demonio, él veía que el dinero que necesitaba no resultaba con la aparición de ese demonio. Lo llamó y empezó a hablar con él y le dijo que no quería saber nada más de él, que él lo que necesitaba era dinero. Le mostró una lista donde tenía todas sus peticiones y él le respondió que no era necesario, que solamente le hiciera caso a él e iba a obtener todo lo que él quisiera, que lo primero era que juntos tenían que hacer una ceremonia para la que él empezó a preparar durante 8 meses. Primero le dijo que fueran a una montaña y le clavara un altar, tal cual él le iba indicando. Después de varios días, Mateo se cansó y le dijo que no quería saber nada más de él, porque lo que él necesitaba era dinero y él solo lo colocaba a dar vueltas. Después encontró otro libro en donde comenzó a hacer las invocaciones en la sala de su casa, y a las 2 de la mañana exhausto se fue en camino a su cuarto cuando vio a su madre en el suelo desmayada y al demonio señalándola con un cuchillo. Mateo le dice que la deje quieta, y él le dice que se venga con él si quería que dejara quieta a su madre. Él se fue con él a donde tenían el altar. Cuando iban llegando, el demonio se convirtió en una mujer de repente, y tenía un anillo muy lujoso, y se lo entregó y le dijo que en ese anillo había un espíritu que lo iba a acompañar cuando él hiciera el llamado. Él le parecía algo raro y que el demonio le podía dar lo que él quisiera, pero para conservar el anillo tenía que matar a un familiar. Él tontamente con la cabeza caliente empezó a analizar a sus familiares y llegó a la conclusión de que iba a asesinar a su abuela porque según él, ella ya había vivido lo suficiente. Luego le indicaron cómo tenía que hacer todo. Llegó y durmió en la abuela con formol, repitiendo los rezos y oraciones, pegándole fuertemente con un látigo y se fue. Extrañamente, cuando encontraron a la abuela muerta, no tenía ni una marca de los golpes que él le había pegado. Ella se encontraba intacta. Después de eso, él pensó
que había terminado todo con este demonio y que todo lo que él quería iba a ser cumplido, que ya les había pagado con el alma de su abuela. Pero después, cuando necesitó algo, se dio cuenta que no era así, porque no le coincidieron nada. Y llamó al demonio furioso, se quitó el anillo y se lo tiró encima y se fue. El demonio lo llamaba y lo llamaba, decía Mateo, pero Mateo lo ignoraba caminando hacia un parque cerca de su casa, en donde unos minutos después llegó el demonio, pero ahora en forma de sombra, y muy asustado le pegó un grito y se iba a ir del parque. Cuando le tocan la espalda, él voltea y de una sombra lo ataca. Nunca más se supo de la vida de Mateo, ni de su cuerpo, ni de su nombre, y hasta